Esto es Energía Potencial, el programa de entrevistas y conversaciones del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Hoy platicamos con el Dr. Hermes Ulises Ramírez Sánchez, profesor investigador del Departamento de Física. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores y experto en calidad del aire y del agua y cambio climático. Su labor reúne química atmosférica, meteorología, análisis estadístico ambiental y evaluación de impacto. Ha promovido enfoques interdisciplinarios para entender cómo las actividades humanas alteran el clima y la calidad del aire y el agua. Se ha anunciado su obtención de la presea al mérito académico Enrique Díaz de León, edición 2025, que recibirá en el marco de la Feria Internacional del Libro. Doctor Ramírez, ¿qué lo llevó a interesarse en los temas de medio ambiente, calidad del aire y cambio climático? Ok, creo que sí es muy, vamos a decir, curioso ese interés porque inicialmente mi formación es de ingeniería química y normalmente un ingeniero químico pues su aplicación principal es la industria, generación de productos y principalmente en el caso mío que yo tomé la especialidad de polímeros era la generación de plásticos. Entonces en ese, vamos a decir, en ese proceso en el cual yo me empiezo a incorporar a la industria, me doy cuenta que los seres humanos pues de alguna manera estamos contribuyendo al deterioro de nuestro medio ambiente y creo que en el caso particular mío, como yo me dedicaba a la industria de los plásticos, pues obviamente era enorme la contaminación que de manera indirecta yo estaba contribuyendo precisamente al problema. Y fue cuando me di cuenta de que yo podía hacer muchas cosas que en lugar de perjudicar al medio ambiente, pues lo beneficiaran. Y básicamente cuando yo ingreso a la Universidad de Guadalajara, yo trabajaba en la industria y luego ingreso a la Universidad de Guadalajara, me permitió precisamente ingresar a una unidad que era el Centro de Microscopía Electrónica en ese tiempo, y ahí empecé a trabajar con gente que hacía cosas del medio ambiente. Entonces creo que ese fue el momento en el cual fue el punto de quiebre en el cual yo dije, a ver, dejo de contaminar y me dedico, en lugar de contaminar, a tratar de eliminar toda esa contaminación que nosotros hacemos al aire, que hacemos al agua, que hacemos al mismo suelo y que pues obviamente hace el deterioro de nuestro medio ambiente y que nos ha llevado al punto en el cual estamos hoy en día con graves problemas de contaminación del aire, de cambio climático y de un montón de cosas que muchas veces no nos damos cuenta, pero que sí es importante que la gente conozca para que con conciencia pues deje de hacer muchas cosas que de manera habitual las hace sin saber que está contribuyendo a un ambiente no sano para los seres vivos. Aquí el plástico es un elemento muy importante y al mismo tiempo que el plástico ha sido una salvación para muchos procesos y muchas industrias, también tenemos el problema de que produjo mucha contaminación y algo que a lo mejor la mayoría de la gente no entiende es que está este concepto de plásticos de un solo uso, ¿no? Que el plástico que usamos durante años y años pues es una gran ayuda, pero el que usamos 5 segundos y tiramos, ese es el problema. Sí, yo creo que aquí más que decir que es bueno o es malo, yo creo que ahí es un poquito subjetivo, es más bien el uso y el abuso que damos de este tipo de materiales. ¿Por qué? Porque es muy cómodo, por ejemplo, en una fiesta, en lugar de ponerte a lavar platos, pues obviamente utilizar algo que es desechable. Pero desafortunadamente la mayoría de esos materiales no pueden reciclarse y por lo tanto pues van a parar a los mares, a los ríos, a las, vamos a decir, a la tierra y por lo tanto producen una gran contaminación durante no décadas sino cientos de años. Entonces creo que sí es muy importante que la gente tome conciencia, como tú dices, que el plástico no como tal no es malo, sino más bien es el abuso que hacemos de él en ese sentido y que yo creo que sería muy bueno, por ejemplo, hablaba de una fiesta, en lugar de poner esos famosos platos desechables de poliuretano, de ese material que es muy flexible, pues mejor utilizar plástico rígido
que lo puedes lavar, que lo puedes reutilizar y que te puede dar servicio durante mucho tiempo sin tener que generar contaminación. Sí, eso sería muy importante. Y doctor, por ejemplo, en una ciudad grande como Guadalajara, ¿cómo se evalúa la calidad del aire? ¿Qué datos son los que recolectan y cómo los interpretan? Okay. En las grandes ciudades, vamos a decir, en el caso de México, pues Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Puebla, Tijuana y algunas otras ciudades, pues existe algo que se llama la red automática de monitoreo atmosférico, que obviamente esas las manejan los gobiernos del estado de cada una de estas ciudades a las que pertenecen precisamente esas ciudades, y pues ellos lo que hacen es tener una serie de sensores que están monitoreando precisamente la calidad del aire, principalmente con 6 contaminantes básicos: monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno, ozono, material particulado, partículas menores a 10 micras, partículas menores a 2.5 micras, y en base a eso, pues entonces establecer eso que por ahí hemos escuchado mucho, que se llama el índice MEC, que no es otra cosa más que un índice de fácil entendimiento para la población. Normalmente nosotros deberíamos, desde el punto de vista científico, hablar de concentraciones en partes por millón, en microgramos por litro, pero para que la gente pueda entenderlo muy fácilmente se hace una escala de MECAS. Y normalmente, pues esos datos se recolectan a través de esta red, que en el caso de Guadalajara, pues tenemos una red que cuenta aproximadamente con 11 estaciones, si mal no recuerdo, que están distribuidas en toda la zona metropolitana, pero que desafortunadamente ya es una red, primero, vieja, y segundo, que es pequeña en comparación con la dimensión de la ciudad, porque la ciudad ha crecido enormemente. Esa red se creó por ahí de los años 90, creo que empezó sus primeros mediciones por el año 94, pero ya de manera sistemática a partir del 96-97 se empezaron a obtener esos datos, y afortunadamente hay mucha gente dentro de nuestra universidad que nos dedicamos a rescatar esos datos precisamente de la autoridad, que en este caso es EMADET, y trabajar con ellos para hacer diagnóstico de lo que ya pasó en la ciudad, de lo que está sucediendo y de lo que puede suceder al futuro, precisamente con la mala calidad del aire en esta ciudad. En ocasiones se habla de contaminación y también de cambio climático, como si fueran temas distintos. ¿Qué tan distintos son o qué tan sinónimos son en realidad? Ok, no son lo mismo, pero sí están vinculados uno con otro. ¿En qué sentido? Normalmente esos contaminantes que yo te mencioné le llamamos contaminantes primarios, aunque no son, bueno, es un contaminante secundario que es producto de la incidencia de la luz solar con algunos otros contaminantes y que me produce esa partícula, que no es otra cosa más que una molécula triatómica de oxígeno. Entonces, esos gases, que son los que medimos como calidad del aire, posteriormente muchos se convierten en lo que conocemos gases de efecto invernadero. Monóxido de carbono se convierte en dióxido de carbono por oxidación del aire. En el aire tenemos oxígeno, los óxidos de nitrógeno pues siguen apareciendo, el ozono es otro contaminante que, junto con otros más como los clorofluorocarbonos, en conjunto les llamamos gases de efecto invernadero, y eso es lo que provoca de alguna manera el cambio climático. Y desafortunadamente siempre se confunden 3 términos que tienen que ver con esto de cambio climático, que es el efecto invernadero, el calentamiento global y el cambio climático. Son 3 procesos que uno conlleva al otro, pero no son lo mismo. El efecto invernadero es un efecto natural que normalmente nuestra atmósfera tiene sus gases que te mencioné, pero en ciertas concentraciones que consideramos como normales. Pero nosotros, los seres humanos, a través de todas las actividades que realizamos todos los días, principalmente con la generación de energía quemando combustible fósil, estamos incrementando de una manera muy importante esos gases. ¿Y qué sucede? Que esos gases van a reflejar una mayor cantidad de radiación infrarroja que nos llega del sol. El sol nos proporciona 3 tipos de energía, las utiliza para sus procesos físicos que ocurren en la Tierra, y una vez que ya se ha utilizado, se vuelve a reflejar hacia el espacio exterior con radiación infrarroja, que es calor. Y esos gases,
hacen que no salga esa radiación hacia afuera al exterior y entonces hay un desequilibrio en nuestro sistema climático y lo que empezamos a hacer, entre más gases tengamos, va a aumentar la temperatura porque estamos reteniendo mayor cantidad de energía infrarroja. Y a eso es lo que nosotros le llamamos calentamiento global. Y ese calentamiento global, pues obviamente me va a producir toda una serie de cambios, no nada más en la temperatura. Por ejemplo, si tengo mayor temperatura, ¿qué pasa con los glaciares? Se van a fundir, esa agua donde va a parar a los cuerpos de agua, va a incrementar el nivel de los cuerpos de agua, principalmente el mar, va a inundar tierras que hoy tienen plantas y animales. Esas plantas y animales, algunas pueden desplazarse, pero muchas otras van a desaparecer. ¿Y qué pasa? Que si tengo un cambio precisamente en la cantidad de agua, en la cantidad de tierra, en la cantidad de biosfera y en la cantidad de los glaciares, estoy cambiando prácticamente todo el clima. No solamente la temperatura, sino la precipitación, la humedad, los días, vamos a decir, cálidos, los días fríos, etcétera, etcétera. Y a toda esa serie de cambios le llamamos precisamente cambio climático. Entonces uno me lleva a la otra. Y prácticamente de dónde surge, de la contaminación del aire, pues estamos provocando ese incremento de los gases de efecto invernadero, calentamiento global y cambio climático. Se escucha mucho decir a la gente que el cambio climático y el calentamiento de la atmósfera se ha producido siempre en la Tierra, pero también sabemos que lo que está pasando ahora tiene un origen en el ser humano, ¿no? Entonces aquí entra este concepto de calentamiento o cambio climático, pero antropogénico, ¿no? Que es lo que muchas veces crea confusión en la mente, ¿no? Exacto. Creo que eso es muy importante lo que me acabas de decir, porque a través de toda la historia de la Tierra, que son aproximadamente 4.600 millones de años, pues obviamente ha habido cambios climáticos naturales. Pero esos cambios climáticos naturales se desarrollaron en cientos de miles o millones de años. Es un proceso, por ejemplo, yo como especialista de astronomía, sabes que el eje de la Tierra cambia, que la rotación de la Tierra con respecto al Sol a veces es una elipse o a veces es una circunferencia. Todos esos cambios pues obviamente se dan en tiempos muy largos de 11.000 años, de 45.000 años, etcétera, etcétera, que es la famosa teoría de Milankovitch, y que todo ese tipo de cuestiones pues obviamente provocaba cambios climáticos naturales, pero durante procesos de años muy largos. Por ejemplo, la distribución de los continentes y los océanos, también la cantidad de glaciares que tengamos, pues obviamente también va a afectar. Pero hoy en día lo que estamos viviendo es lo que llamamos, como bien lo mencionabas, cambio climático antropogénico, que ya ha sido demostrado y confirmado por el IPCC. El IPCC es un organismo de las Naciones Unidas que se encarga del estudio de todo lo que se publica en cuestión de cambio climático, que es el panel intergubernamental de cambio climático, y después de analizar durante muchos años toda esa información, se ha llegado a la conclusión que lo que estamos viviendo hoy en día pues es un cambio climático producido por los seres humanos gracias a dos fenómenos principales, aunque hay muchos más, que es la quema de combustible fósil durante más de 200 años y la, vamos a decir, devastación de bosques y selvas, que son grandes absorbedores de dióxido de carbono. Entonces, ya se ha demostrado, no hay, es irreversible, ya no lo podemos volver a las condiciones iniciales, y lo que tenemos que hacer hoy en día es tratar de sobrellevar este problema, adaptándonos y mitigando precisamente esas fuentes de gases de efecto invernadero para que las consecuencias de aquí al futuro no sean tan extremosas como pudieran ser si no tomamos acciones al respecto. Sí, es algo muy triste, ¿no? El panel intergubernamental ya no habla de prevenir el cambio climático, ya habla de paliar, ¿no? Es bastante triste. ¿Cuáles cree usted que son los principales desafíos para reducir la contaminación del aire en zonas urbanas, como por ejemplo la de Guadalajara? Bueno, creo que las cosas que tendremos que hacer es trabajar de manera conjunta primero y educar y concientizar a las personas como ciudadanos para que cada uno
populares que beneficien a la economía. Te digo esto porque siempre pensamos que el único responsable es la autoridad, pero la realidad no es eso. Yo pregunto, ¿quiénes somos los que realizamos todas esas actividades todos los días? Todos los que vivimos en esta zona metropolitana. ¿Qué quiere decir? Que si el problema somos todos, la solución tenemos que ser todos. Y fíjate bien, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer que no nos van a costar dinero. Al contrario, nos van a hacer ahorrar dinero. Y por lo tanto, de alguna manera estamos, vamos a decir, protegiendo nuestra economía y le estamos dando un beneficio precisamente en este caso a la calidad del aire de nuestra zona metropolitana y por ende al planeta en conjunto, porque nosotros tenemos un lema en cambio climático que decimos acciones locales, resultados globales. Entonces, tan sencillo como esto. Tenemos la mala costumbre de dejar televisiones, aparatos electrónicos, celular, la luz encendida, y todo el mundo pensamos que eso no contribuye a todo este tipo de problemas. Pero desafortunadamente, en el caso de México y específicamente de la zona metropolitana de Guadalajara, la mayor cantidad de energía eléctrica que consumimos es producto de un proceso que llamamos una generación termoeléctrica. ¿Qué quiere decir? Que usamos combustible fósil para generar electricidad. Y si tú consumes de manera irracional electricidad, pues estás quemando cada vez más ese tipo de combustibles y generando mayor cantidad de gases primarios, contaminación atmosférica en este momento y cambio climático. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que todos tenemos que trabajar bajo el mismo objetivo. Ciudadanos, autoridad, centros de educación como universidades, para que todos vayamos en la misma dirección para tratar de mejorar nuestra calidad de aire y nuestro futuro, haciendo uso racional de todos los recursos naturales, principalmente la energía. Entonces el problema, bueno, pues hay que abordarlo en todos los sectores de la sociedad, autoridades, población, la academia, y precisamente desde el punto de la academia, ¿qué cree usted que haría falta para que nuevos investigadores o estudiantes se incorporaran a la investigación del medio ambiente, del cambio climático y de la protección del medio ambiente? Okay, yo creo que aquí que lo más importante es, primero, informar. Una vez que le informamos, pues le metemos a lo mejor la inquietud o la chispa de decir, qué interesante está esto, me gusta. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues acercarnos con las gentes que trabajan en esas áreas y que nos enseñen precisamente lo que podemos hacer para mejorar nuestro entorno. Y creo que también aquí tenemos que cambiar un poquito la cultura. Te menciono esto porque yo creo que una de las cosas más importantes en los temas ambientales es la cultura. ¿A qué me refiero con la cultura? Que somos a veces muy egocéntricos o individualistas y pensamos en cómo me beneficio yo personalmente. Y hoy en día no podemos seguir bajo ese esquema de ese paradigma, sino que tenemos que cambiarlo a que si a la sociedad en general le va bien, a mí me tiene que ir bien. Entonces lo que tenemos que proteger es al conjunto, no solamente al individuo. Entonces fomentar en los alumnos precisamente ese amor por la naturaleza, ese amor por la conservación, y que ellos se empiecen a involucrar, y si les gusta, pues que se empiecen a dedicar a esos temas buscando a los especialistas y que se adhieran precisamente a los estudios que hacen estos especialistas, que no somos solamente en el IAM, hay muchos grupos dentro de la universidad, hay muchos grupos dentro de otras universidades de aquí del estado y de México en general que trabajan precisamente en estas problemáticas de contaminación del aire, cambio climático y todo lo que tiene que ver con la preservación de nuestros ecosistemas o de nuestro planeta en general. Y doctor, ¿qué avances o qué líneas de investigación en contaminación y cambio climático le parece que pueden ser las más prometedoras en los próximos años, en el sentido de que pueden dar más frutos para enfrentar este gran problema que tenemos? Yo creo que sí hay líneas muy importantes. Primero, trabajar un poquito más en el conocimiento de la química atmosférica, porque, sí tenemos conocimiento, pero hay algunos procesos que todavía no tenemos certeza de
también la de física de la atmósfera, porque no solamente es el proceso químico, sino que al mismo tiempo se están desarrollando procesos físicos dentro de esta cuestión de la atmósfera, la dinámica de la atmósfera como tal, y también en ese caso pues ya dirigirnos al otro sentido que sería el cambio climático, donde ya se han hecho muchos diagnósticos y creo que hoy en día en el caso del cambio climático lo que necesitamos es la acción, trabajar mucho en la adaptación y la mitigación sin dejar de lado el diagnóstico o la vulnerabilidad, pero tenemos que trabajar en conjunto. Ya no tenemos tiempo. La gente piensa que todavía tenemos tiempo para poder resolver el problema y la verdad es que vamos atrás. Y sobre todo en México, pues estamos muy atrás en comparación con otros países que sí han estudiado y lo más importante que sí han aplicado todo ese conocimiento a la solución de problemas muy particulares que contribuyen al problema más global. Entonces creo que por ahí tenemos que darle, incentivar a los muchachos que ya no se queden únicamente con el conocimiento, sino que necesitamos la acción. Y yo siempre les digo a mis alumnos, ¿estás preocupado por el cambio climático? Y siempre me contestan, sí. Y yo les digo, no te preocupes por el cambio climático, ocúpate, que es diferente. Preocupar no va a solucionar nada. Preocuparme me va a provocar problemas de salud a mi persona. En cambio, ocupándome, puedo tener una salud mental personal buena y contribuir precisamente a resolver este problema. Entonces creo que por ahí tendremos que darle. Sí, y bueno, doctor, ¿alguna reflexión o algún mensaje final que le gustaría compartir con la audiencia? Sí, yo creo que es muy importante que no solamente informemos y concienticemos a los alumnos, tenemos que informar y concientizar a toda la población. ¿Por qué? Porque si solamente es un segmento, no vamos a conseguirlo. Y te pongo un ejemplo bien sencillo. Yo he escuchado miles de personas que cuando tú les empiezas a hablar de eso y les dices, tú puedes hacer un cambio muy importante dejando de hacer ciertas actividades que obviamente contribuyen al problema. Y lo primero que te dicen, ¿y para qué? Si los demás no lo hacen. Y creo que eso es una manera muy fácil de librarse del problema y decir, pues no me importa. Pero yo creo que si nosotros estuviéramos informando a las personas, concientizándolas, haciendo que entiendan el porqué de las cosas y hacia dónde vamos, y que si no lo hacemos, pues estamos básicamente condenados a una extinción de esta especie y de todas las especies que cohabitan con nosotros. Entonces, en ese sentido, si nosotros podemos hacer conciencia en las personas, se lo van a pensar a veces antes de realizar una actividad que esté contribuyendo precisamente al problema. Obviamente, es un trabajo muy arduo, es un trabajo que cuesta mucho porque sabemos que la educación en este país, pues obviamente no es la óptima, y estoy hablando de educación no informativa de la universidad, sino de educación formativa desde tu casa. Es bien difícil, ¿no? Pero sí se puede. Yo te pongo un ejemplo bien sencillo. En tu casa, nosotros separamos toda la basura. Basura que se recicla, basura que no se recicla. Y fíjate bien, estoy empleando un término que a mí no me gusta, pero es el que entiende la gente. Para mí, no existe la basura. En este sentido. Si tú te fijas, si tú revisas tu bote de basura, tú tienes plástico, tú tienes madera, tú tienes vidrio, tú tienes metales, tú tienes desechos orgánicos, y todos los primeros que te dije son reciclables, la mayoría, y lo orgánico se puede utilizar para composta. Entonces, en realidad, la basura como tal es mínima. Si nosotros tuviéramos esa conciencia de separar la basura, entregarla o llevarla en lugares que la reciclan, en lugar de aventarla directamente del camión de la basura, pues sería otra cosa. Entonces yo te decía que en tu casa pues, nosotros hacemos ese tipo de cuestiones. Cuando nos vamos a bañar ponemos una cubeta para que toda el agua fría que está saliendo antes de que salga la caliente pues pueda utilizar en otro proceso. Y parece que no, pero sí permea en la familia. Si ves que tú lo haces de manera constante, tus hijos y las que van más abajo lo empiezan a hacer de manera automática si tú quieres, pero estás contribuyendo a que tengan un poquito más de conciencia, y eso es muy bueno. ¿Por qué?
otra vez, acciones locales, beneficios globales. Entonces, creo que sí se puede, simplemente es disposición. En el caso de los políticos, pues también, pues que primero que tengan conciencia y después, pues que tengan voluntad política de atacar el problema y no nada más darle vuelta. Y te digo esto porque nosotros hemos hecho un montón de trabajo y lo hemos entregado a la autoridad, y la autoridad no le interesa lo que en muchas ocasiones hace la universidad, lo agarran y lo tiran a la basura, te dicen que sí lo mandan a leer, pero obviamente nunca lo toman en cuenta. Entonces, creo que tenemos que trabajar mucho en esa parte de información, de concientización, de educación. ¿Por qué? Porque por decreto nada funciona. Todo lleva un proceso y tiene que ser de ese tipo de línea. ¿Por qué? Porque si tú muestras a las personas, pues al contrario, es más, la gente es contreras. O sea, dice, me gustas, pues ahora lo sigo haciendo. Y creo que no es por ahí, tenemos que buscar otras maneras de que la gente entienda que no es para beneficio de otras personas, es para beneficio propio y de sus hijos y de sus nietos, que son los que van a sufrir los problemas más graves. Doctor, pues muchísimas gracias y seguiremos en contacto con usted, quizá en un futuro, para que nos pueda hablar un poco acerca de este panel intergubernamental que da unos reportes tan importantes, pero que muchas veces no son conocidos por la población. Y tenemos otras cosas más, no solamente tenemos la información del panel, sino que nosotros ya hemos generado información para México y para el estado de Jalisco en particular, que eso es muy importante. ¿Por qué? Porque todo el mundo habla de cambio climático, todo el mundo dice que ya lo tenemos aquí, pero no hay evidencias. Y nosotros desde hace algunos años empezamos a trabajar en la generación de evidencias para que la gente con datos concretos y reales vea que sí tenemos un problema y que hay que atacarlo de alguna manera. Pues quedamos para ello. Doctor, muchísimas gracias. No, de nada, Alex. Esto fue Energía Potencial, el programa de entrevistas y diálogos del Departamento de Física. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en la próxima emisión para seguir incrementando la energía potencial.